Amigos de Pico a Pico, muy buenos días. Como todos los viernes, siempre a este horario, llevándoles a todos y cada uno de ustedes la mejor información, el análisis certero, preciso, conjuntamente con Mónica Yaya y también con Vania Tais. Vamos a comentar el quehacer nacional del día a día. En esta oportunidad, Rosa Bartra no va a poder acompañarnos debido a unos imponderables, pero esperamos que la próxima semana sí esté con nosotros. Bueno, el día de ayer hemos tenido una noticia pues que realmente ha impactado, ¿no?, a la comunidad política nacional. Algunos congresistas de la República han presentado una moción de censura al presidente transitorio, que es en realidad el presidente del Congreso, Francisco Sagasti. Pero si el Parlamento aprueba que Sagasti deje la jefatura del Estado, elegirá una nueva mesa directiva y quien lo reemplace en el cargo va a asumir la presidencia de la República. Entonces, esta moción de censura fue presentada el día de ayer, jueves por la noche, y esto promete dar muchísimo que hablar. En este momento estamos con Mónica Yaya y con Vania Tais, con las cuales vamos a iniciar el programa de hoy y vamos a hablar de política nacional, del tema de la censura del Congreso, las vacunas, las tan cuestionadas vacunas Sinopharm, que las han traído este gobierno, y de muchas otras cosas más. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Vania. Es un gusto conversar con ustedes, como siempre, efectivamente. El tema de este cuestionamiento al presidente Sagasti no me sorprende y en realidad es prácticamente algo que cae por su propio peso y no es responsabilidad para nada desde mi punto de vista de la oposición, porque lamentablemente el gobierno morado siempre manifiesta ser víctima de algunas componendas en el Parlamento de la República, ¿no? Llama a los demás golpistas, pero lo que pasa es que cuando el presidente Sagasti asumió el cargo, solamente se le pidió tres cosas. Uno, que garantice elecciones limpias. Dos, una efectiva lucha contra la pandemia. Sí. Y tercero, la reactivación económica. En los tres aspectos ha fallado, pero lo que es más importante es que estamos ya prácticamente a días de las elecciones. Y aunque algunos dicen, y esta es una opinión absolutamente personal, pero aunque algunos dicen que sería irresponsable, por ejemplo, prescindir del presidente Sagasti estando a un mes de las elecciones, yo les respondo dos cosas. Uno, el presidente Sagasti, gracias a su inacción y a su ideología política, está permitiendo que mueran más de 1.000 peruanos semanalmente. Y en segundo lugar, estamos en un mes crucial electoralmente hablando. El presidente Sagasti no ha opinado nada respecto a las irregularidades que sucedieron en el Jurado Nacional de Elecciones frente a un cambiazo de votos que no ha podido negar el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, el Jurado Nacional de Elecciones dijo que el voto que valía era el que salía publicado. Nunca negó que haya cambiado votos y que además haya cambiado la votación en otros expedientes con casos similares a los de Martín Vizcarra. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho de su labor un campo en el que cree que puede tomar cualquier decisión antidemocrática e incluso con ribetes de actos delincuenciales, y frente a ello no hemos tenido un presidente de la República que por lo menos soliciten ponderación al Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, yo creo que en este caso, como digo, son cosas que caen por su propio peso. Pienso que el presidente Sagasti todavía está a tiempo de tomar algunas decisiones urgentes e importantes, porque ha perdido de vista lo que es urgente y al mismo tiempo importante. Ha perdido de vista su
el honor que él tiene de representar a los peruanos y de defenderlos a todos. No puede él marcar una división entre ricos y pobres, porque finalmente todos son peruanos y todos están en riesgo de perder la vida, y muchos ricos y pobres han perdido la vida. Entonces el presidente Sagasti ha perdido, por su parte, la gran oportunidad de liderar un país unido lejos de esas diferencias absurdas. Y por otra parte, yo creo que lamentablemente el presidente Sagasti no nos está garantizando ninguna elección limpia. No nos está garantizando ni siquiera el respaldo de las fuerzas policiales para asegurar que no va a haber el último capítulo de un fraude en el conteo de votos en las mesas de sufragio, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, que mi oficina fue víctima de un asalto. Sí. Pedí desde agosto del año pasado garantías para mi vida, mi integridad y la de mi familia, y esta semana, después del asalto, recibí la noticia que la subprefectura de la Municipalidad de Surco no me brinda las garantías personales. Esto quiere decir que la policía también está alejada, y la subprefectura, las autoridades políticas están alejadas de su deber de defender nuestros derechos constitucionales, y nada me hace dudar de que también está en riesgo nuestro derecho a obtener resultados de unas elecciones limpias. El presidente Sagasti no las está garantizando, no se ha pronunciado para nada sobre la transparencia en las elecciones y la igualdad que debe existir entre todos los candidatos. Así es, Mónica, muchas gracias. Quiero leerles a ustedes brevemente los fundamentos, ¿no? 2 fundamentos de esta moción de censura que han presentado los congresistas de la República el día de ayer contra el presidente Sagasti. Dice el primer fundamento que está demostrada la incapacidad de gestión pública, la frialdad democrática con la que se actúa, la inoperancia y la conducción de la función asumida por el presidente del Congreso de la República, en este caso, presidente del Congreso Sagasti, lo cual afecta peligrosamente a la población y agrava la situación respecto al combate contra la pandemia COVID-19. Y el segundo párrafo de este fundamento dice que el Congreso de la República no puede permanecer ajeno a ello, ni guardar un silencio cómplice, razón por la cual, en uso de sus atribuciones y sus facultades constitucionales, se presenta esta moción de censura contra el presidente Sagasti. Vania, tus comentarios. Bueno, yo creo que se están viendo por fin las consecuencias de las malas decisiones, ¿no? En su momento se vacó a un corrupto, mentiroso, ¿no? Y los congresistas eligieron una mesa directiva presidida por un presidente constitucional. A este señor que tenemos de presidente actualmente de la República, se le escogió entre los 20 que protegieron a este corrupto mentiroso. Entonces, en verdad no me causa sorpresa alguna que siga la misma línea del corrupto mentiroso. O sea, no era difícil de adivinar. Y lo peor es que obviamente todo partido de izquierda posera, vaga, ONGera y radical, normalmente tiene esas poses de dictador suelo que pretende censurar medios, que pretende robar información, como ha sufrido Mónica, a través de un asalto terrible, ¿no? Y sobre todo le importa poco la vida de los peruanos, porque tenemos que pensar que los gobiernos comunistas, socialistas y todos los otros tintes del comunismo normalmente matan a muchas personas. Ni el COVID ha matado a tanta gente como el comunismo, hay que recordar eso. Entonces, honestamente no me sorprende, y lo que a mí más me preocupa son 2 cosas. Que aprovechando la coyuntura de esta pandemia, van a tratar de que obviamente el proceso democrático se vea muy vulnerado. ¿Cómo? Porque la gente, los miembros de mesa sobre todo,
ya no van a querer ir a votar porque no los van a vacunar. No hay vacunas para ellos. Sí. Y esto es en la gestión del mismo ministro de Salud, que pidió que tengamos un oxígeno purísimo del 99%, porque bueno, el del 93% es demasiado cochino para los peruanos, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos a pensar que definitivamente este gobierno, ¿no?, morado vizcarrista, nos está matando a propósito. Y no solamente eso, lo que vengo diciendo en todos los programas, que la policía cuida la democracia, es realmente muy importante, y aquí hay dos vulneraciones muy específicas. Obviamente el paso al retiro de los generales y de muchos funcionarios en la Policía Nacional, eso ha hecho que quede solo la argolla pro Sagasti, ¿no? Y los buenos policías pues se van, ¿no? Si no los votaron, se fue, porque ha pasado eso. Y después, por otro lado, y es más, se ha dicho que hay policías vacunados, ¿no? Y todos obviamente de ese corte. Así que yo entiendo también lo que dice Mónica de que la policía también está un poco censurada, y bueno, eso pasa también por haberla unificado, nunca debe haber sido unificada. Pero en fin, más allá de eso, el hospital que le iban a dar a la policía para que se cuiden, para que tengan camas UCI, para que tengan una emergencia digna, todavía no le dan el apoyo económico para terminarlo. Entonces, están matando a nuestros policías y están haciendo que nuestros miembros de mesa huyan de ser miembros de mesa porque sienten que se van a contagiar de COVID con la cantidad de gente que va a pasar votando. Entonces, sería una hermosa coincidencia que justo la gente de este gobierno, todos los ayayeros de este gobierno y del gobierno anterior, exceptuando el gobierno del señor expresidente Merino, casualmente vayan temprano, pues sí, y se cometa un fraude. Pasó en Estados Unidos, puede pasar acá, nada me garantiza que no, y para colmo la policía también o se está muriendo o ya la votaron. Así que honestamente no le tengo mucha fe a este panorama electoral, y lo que yo veo es que estamos yendo en picadita hacia una dictadura, lamentablemente. Gracias, Vania. Mónica, ¿qué sucedería en el eventual e hipotético caso de la vacancia al presidente transitorio Sagasti? ¿Crees tú que peligrarían las elecciones? ¿Están garantizadas las elecciones de cara al Bicentenario o estamos entrando a un profundo proceso de desprestigio nacional, de anarquía tal vez y de colapso político electoral porque peligrarían eventualmente las elecciones? ¿Qué opinas tú? Audio. Tu audio. Creo que hace tiempo estamos en una situación de desprestigio nacional. Y aquí también hay un punto en el que no concuerdo con Vania, porque Vania dice que estamos yendo hacia una dictadura y en realidad ya estamos en una dictadura. No está garantizado ni siquiera nuestro derecho a la vida. Y en el caso de los periodistas, desde el gobierno de Ollanta Humala, se inició una carrera de intimidación a la prensa. Lo recuerdo claramente cuando los propios periodistas a quienes les podía brindar la información que solicitaban, me indicaron son prácticamente una moda contra los periodistas, ¿no? En el caso del canal Willax y del periodista Beto Ortiz, están sufriendo no solamente la intimidación ya en las casas de los periodistas, sino también están sufriendo este desprestigio. Y además han sufrido la amenaza del inicio de un juicio. Hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, en donde se señaló que los gobiernos, en este caso el gobierno de Costa Rica, no podía intimidar, no podía ni siquiera amenazar con condenar a un periodista
por reproducir acusaciones de actos de corrupción. ¿Y de qué se queja el gobierno del señor Sagasti? Si en realidad, como se dijo en la prensa, las vacunas que ha comprado no son eficaces. Y el hecho que sea un informe preliminar no quita que sea verdadero lo que se dijo en ese canal y en ese programa y lo que estamos hablando a través de los medios de comunicación independientes, como está sucediendo en estos momentos a través de Coordinadora Republicana y el verdadero Pico a Pico. El verdadero Pico a Pico está aquí en Coordinadora Republicana. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Vania. Vania, se comenta en diferentes corrillos periodísticos de que el candidato Johnny Lescano se habría inoculado o suministrado la vacuna Sinopharm, él, su esposa y algunos allegados. De ser factible esta posición, de confirmarse esta propuesta, cambiaría el escenario político electoral, porque como tú sabes, Johnny Lescano está primero en todas las encuestas, ¿no? Claro, relativas, ciertamente, pero primero en todas. ¿Tú crees que podría variar tal vez el escenario político electoral dentro de toda esta parafernalia de vacunas que al parecer la segunda lista ya saldría este día viernes o este sábado? Hay que esperar. Hay que esperar a hoy mismo a las 9 de la noche, hoy viernes a las 9 de la noche posiblemente nos enteremos de la lista completa. No voy a especular respecto a ningún candidato porque voy a mantener mi coherencia de decir que yo creo que nunca se debe excluir a nadie. Pero definitivamente si pasara algo con Johnny Lescano y se comprobara que efectivamente él e incluso creo que estaba relacionado a todo este escándalo del señor Velarde, pues obviamente sí sería muy grave, pero veremos qué pasa, porque realmente la Lampa ha regresado con mucha fuerza y yo creo que a veces votan más por el partido que por las personas, y eso se ha visto mucho, sobre todo en las municipales. Entonces, a pesar incluso de todo el odio contra Manuel Merino, sigue primero Acción Popular en intención de votos al Congreso, ¿no? Entonces, sí me parece que está posicionada la Lampa por alguna razón. Y bueno, si el candidato Lescano efectivamente estaba, tendría que dar muchísimas explicaciones. Sería terrible, sería súper extraño y sería terrible que empecemos un periodo presidencial, ¿no? Y que en Wuhan haya una vacancia. Sería muy extraño, sería muy raro. Y además hay un Congreso fragmentado. Igual vamos a tener un Congreso fragmentado. Entonces, definitivamente va a ser un escenario muy extraño. Hay que esperar, obviamente, hoy a las 9 a ver si efectivamente cumplen en dar la lista completa, primero, porque el mismo Beto Ortiz ha dicho que le tiene fe para que la publique él mismo, ¿no? Así que vamos a ver. Y si no, bueno, ya sabemos que el canal holograma, ¿no? El canal que nadie ve, el canal fantasma de la televisión peruana, va a soltar, obviamente, la primicia a través del programa o de Beto Ortiz, o de Combaters, o de todos los programas que nadie ve, porque, bueno, son ficticios, están solo en nuestra imaginación, ¿no? Pero más allá de eso, creo que en este momento tenemos que ponernos las pilas en ser, por así decirlo, reporteros ciudadanos, fiscalizar nosotros mismos las cosas. Estas elecciones no pintan para nada hacer elecciones normales, hacer elecciones limpias, hacer elecciones democráticas. O sea, hemos tenido 1000 discrepancias todos en las elecciones anteriores, pero no había tanto voceo de fraude, no había tanto riesgo, ¿no? Y además, históricamente, creo que la cantidad de porcentaje que tenemos de votos blancos viciados en las encuestas es de gente que dice que no va a votar por nadie porque literalmente no va a ir, ¿no? Entonces, yo creo que nos está agarrando una pandemia en una época que es crucial para la historia del Perú, y creo que tenemos que tomar el destino en nuestras manos y fiscalizar nosotros mismos lo que está pasando.
Claro que sí. Mónica, un país fragmentado, una sociedad fragmentada, partidos políticos fragmentados, el Congreso de la República fragmentado. Es decir, estamos viviendo una inestabilidad democrática tan grande, tal vez la más terrible de los últimos 20, 30 años de historia contemporánea republicana. Ante la pasividad del sistema político, los partidos, y ante el ausentismo, el grave ausentismo electoral que se avisora, no solamente por el tema de los contagios, los personeros que no van a asistir a las mesas de sufragio, y por todo este clima enrarecido, ¿cómo ves tú la elección del 11 de abril? El audio. Disculpen, tengo que manifestar aquí mi discrepancia con lo que se acaba de señalar en el sentido que el señor Johnny Lezcano va en primer lugar en las encuestas. El señor Johnny Lezcano no va en primer lugar en nada. Simplemente le ha tocado en este mes aparecer en primer lugar en los informes pagados a las encuestadoras que son contratadas con dinero nuestro para que cada mes pongan a algún candidato de esta coalición corrupta en primer lugar. No me sorprende para nada que el señor Vizcarra no hable de la, el señor Lezcano no hable de la corrupción vizcarrista y que en su plan de gobierno, así como en lo manifestado por él en el foro democrático convocado por la Contraloría General de la República, no haya tocado realmente y con seriedad el tema de la corrupción, porque en realidad él habría sido vacunado también con las vacunas de Sinopharm, ¿no? Entonces, no me sorprendería que haya sido vacunado, porque el señor Lezcano nos está paseando con un discurso anticorrupción en el cual él es el Papa, él es Gandhi, todos los demás son corruptos, ¿no? Y él no se reconoce como un ser humano que además ha explotado y viene explotando el odio para posicionarse en la mente de los peruanos, pero no lo logra, porque en realidad su odio, gracias a Dios, está dividido entre varios. Ollantumala, Guzmán, todos ellos han apostado a lo mismo, al odio. Y por eso sus votantes están fragmentados, divididos, pitufeados, ¿verdad? Yo creo, tengo la fe en que esta serie de gobiernos corruptos que vienen desde Ollantumala terminen en las próximas elecciones. Pero yo sí creo que es necesario pedirle al señor Sagasti que dé un paso al costado. Porque ya no solamente por el tema eleccionario, sino porque gracias no a su ineficiencia, sino nuevamente a su odio, a su afán divisionista entre los peruanos, está haciendo que mueran más de nuestros hermanos, más de nuestros familiares, más de nuestros amigos, y que ninguno de nosotros se sienta en estos momentos seguro de estar la próxima semana hablando o escuchando Pico a Pico. Claro que sí. Vania, tus comentarios finales. Bueno, yo ahí sí discrepo, porque ya falta literalmente nadita y eventualmente la verdad siempre va a salir a la luz. Así que honestamente es más, yo quiero que Sagasti siga. Yo quiero que Sagasti siga para que la gente se convenza de que no puede votar por el Partido Morado, ¿ya? Entonces, lo que sí me preocupa, y ahí sí obviamente iría por la vacancia, es que obviamente no se cuida la vida de los peruanos, ¿no? Entonces, mientras este tipo siga, lamentablemente van a seguir muriendo un montón de personas. Tengo sentimientos encontrados al respecto, ¿no? Porque definitivamente ya estamos a un mes, ya estamos a un mes de las elecciones y quieran o no, o sea, por más que sea detestable, ¿no? Definitivamente ya hemos tenido demasiados presidentes en muy poco tiempo. O sea, ya tenemos, creo que 5 en 5 años y eso. Tenemos ya varios, 4 en 5 años, ¿no? Sería el colmo que tengamos 5 en 5 años, ya Dios, basta. Ahora, concuerdo completamente en Johnny Lezcano, me da mucha pena por el Partido de Acción Popular porque sé que no todos son así, pero definitivamente yo creo que Johnny Lezcano no representa en absoluto Acción Popular, y
y también me da pena por la gente que le tiene tanta fe a la Lampa, porque votan por el partido, como digo, no por las personas. Pero bueno, lo que creo es que todos tenemos que estar, como digo, muy atentos para estas elecciones y no creerle a las encuestas, efectivamente, porque sí son avisos políticos contratados, ¿no? O sea, es muy extraño el comportamiento de las encuestas, que siempre pintan algo con ciertos intereses y recién a 2 semanas de las elecciones se ponen más reales. Así que yo cierro con eso y bueno, espero que efectivamente se respete como sea, intentando y entre todos haciendo sinergia el proceso democrático. Siempre hay esperanza. Mónica, ¿tú prevés para esta elección del 11 de abril una especie de fraude electoral por las circunstancias que estamos viviendo, por los actores, ¿no? Por los organismos electorales, por el señor Salas, que ha tenido una actuación preferente hacia el ex vicepresidente, el Lagarto Vizcarra? Mónica, el audio. Creo que el fraude electoral ya empezó desde el momento en el que se excluyó al partido aprista de estas elecciones presidenciales, porque la presencia del partido aprista en el debate político es siempre importante. La presencia del partido aprista en el Congreso de la República es siempre un contrapeso a los actos de corrupción de los gobernantes provenientes de otros movimientos o de otros partidos políticos. Pienso que el fraude, como digo, ya se ha estado dando. Y creo, sigo yo pensando que además, por cada día que esté el señor Sagasti en Palacio de la República, 100 peruanos más morirán. Cada día de presencia del señor Sagasti en Palacio de la República son por lo menos 100 peruanos muertos más. Mónica, se comenta muy fuerte, radicalmente, que el APRA, al no participar en esta elección, estaría respaldando electoral y políticamente a Rafael López Aliaga. ¿Qué opinas de eso? Lo que te puedo señalar es que el APRA no tiene ningún convenio con ningún candidato presidencial, pero al mismo tiempo, ninguno de los apristas tiene la intención de votar por quien ha sembrado odio contra los apristas. Y con ello ya están descartados, obviamente, los candidatos Guzmán, Lescano, Daniel Salaverry, la señora Verónica Mendoza, el señor Daniel Urresti. Con lo cual, las alternativas que nos quedan son menores. Pero creo que lo que los apristas debemos hacer, y es lo que vamos a hacer, es apostar siempre por la alianza, por aquel candidato que represente la alianza entre todos los peruanos, sin división y sin odios. Es por eso que cuando en 1926 el Partido Comunista, la Liga Internacional Roja invitó al Partido Aprista a formar parte de ese sector comunista mundial, el APRA lo rechazó, porque el comunismo se basa en la lucha de clases, en cambio el APRA se basa en la alianza entre los peruanos. Por eso se habla de alianza entre trabajadores intelectuales y manuales. Y no vamos a votar por nadie que difunda odio. Gracias, Mónica. Gracias. Vania, 1 minuto nos queda. Tu último comentario. Acotar que el APRA oficial el día de ayer jueves, en la tarde-noche, sacó un comunicado justamente diciendo lo que acaba de decir Mónica, que no tiene ninguna alianza con ningún partido. Claro, institucionalmente, honestamente sí me parece que van a votar por López Aliaga. No, y sí me parece un poco desafortunada la forma de expresarse del señor López Aliaga respecto a la en el debate del día de ayer en la Cámara de Comercio. Pero bueno, yo insisto, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de, ahora nos queda experiencia, ¿no? Como para fortalecer las instituciones y esperemos no caer en las garras asquerosas de la izquierda, porque honestamente la izquierda parásita. De la izquierda extremista, porque el APRA es izquierda parásita. Totalmente. Iba a hacer esa acotación justo después de que dices, en las garras asquerosas de la izquierda parásita. Que va a ser propositiva, la izquierda con la que no se puede debatir.
Esa izquierda intolerante que reza tolerancia, esa izquierda que prioriza tonterías de género en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, y hasta en los textos de niños de inicial, antes que el oxígeno y las camas para los peruanos, esa izquierda no puede gobernarnos más. Esa es la izquierda bruta y achorada. Tal cual. Este es el verdadero. La izquierda parásita. Ok. Muchas gracias, Mónica, Yaya, muchas gracias, Vania, Thais. Hemos estado con ustedes en un contexto político muy interesante, un análisis crítico, independiente, a través de esta tribuna, en donde pues comentamos lo que realmente pues se ve en el aspecto, y en la coyuntura política nacional. Esto ha sido Pico a Pico, amigos. Muchas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo a la próxima semana. Muchas gracias. Hasta entonces. Hasta luego.